Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1331 dice: comunión es otro de los nombres que se da a este sacramento. Comunión. Porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Y aquí se nos ofrece un texto, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 16 al 17. Dice así en estos versículos: ¿la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. La palabra comunión, por lo tanto, es uno de los nombres que damos a la Eucaristía. Además, vamos a acordarnos de que es el nombre también popular, pues por el hecho de que, como hablamos de las primeras comuniones, pues muchas veces los niños pues se refieren al sacramento de la Eucaristía con el sacramento de la comunión. Ellos lo hacen un poco por mimetismo de la palabra primera comunión. Pero bien, en el sentido profundo teológico, que es el que se explica aquí, se habla de una común unión con Cristo. La Eucaristía es fundirse con Cristo, hacernos partícipes de su cuerpo y de su sangre, ser un solo cuerpo con Jesucristo. El pan la copa que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo, dice San Pablo. O sea, hay una unión, es como si nos fundiésemos con Jesucristo. Nos fundimos con Él, somos una sola cosa con Él. Cuando nosotros comulgamos, es verdad que nosotros asimilamos las especies eucarísticas, ¿no? El pan y el vino, en donde se esconde Jesucristo, son asimilados por nosotros, no por nuestro cuerpo. Pero sin embargo, espiritualmente ocurre lo contrario. Es Cristo el que nos asimila a nosotros. No soy yo el que le asimilo, le digiero a Cristo, es Él el que me asimila a sí mismo, ¿no? Me funde con Él, me hace una sola cosa con Él. Es verdad que las especies son asumidas por nosotros, ¿no? Pero sin embargo es la presencia de Cristo la que nos asume a Él. Bueno, somos una sola cosa con Cristo. Y además con un matiz, ¿no? El matiz que es el de decir nosotros podemos a veces caer en el peligro de hablar de la comunión con Cristo, con Dios, pues como si yo le he traído a Dios a mis cosas y Él se ha fundido en mis cosas. Bien, pero si el Señor se funde conmigo es porque yo me fundo con Él, porque yo me uno a Él. No se trata de que yo le manipule a Dios para traerle a mis cosas, sino de que yo soy capaz de desinstalarme de mi forma de ver, de pensar, y me uno plenamente a Él. La comunión es, por lo tanto, fundirse en una sola cosa con Cristo. Y aquí viene una consecuencia. Y las consecuencias, bueno, pues si nos hemos unido con Cristo, si nos hemos fundido con Él, pues entre nosotros estaremos unidos también, ¿no? Esto es un principio de matemáticas, ¿no? 2 puntos iguales a un tercero son iguales entre sí. No tiene sentido que haya 2 personas, ¿no?, que estén comulgando, que se estén uniendo a Cristo, haciendo una sola cosa con Él, y que entre ellos 2 no estén también hermanados. Pues algo está fallando ahí. Está fallando el que esa comunión que tenemos con Cristo pues es falsa. Falsa. ¿Por qué? Porque posiblemente estamos entendiendo comunión como que yo traigo a Cristo a mí, pero no como que Él me trae a Él. Cuando la comunión es verdadera, o sea, no únicamente que yo le traigo a Cristo a mí, sino que Él me funde en una sola cosa con Él, entonces una consecuencia inmediata de la comunión es que estamos unidos
entre todos aquellos que hemos comulgado con Cristo. Sin embargo, cuando hemos entendido comunión por manipular a Cristo para lo mío, pues entonces es perfectamente posible que dos personas que han comulgado, luego entre ellas dos no se aguanten y estén enemistadas. Pero claro, porque ellos han entendido comunión por traerle a Cristo a lo suyo, no desprenderse de sí mismos para unirse con Cristo. Es una buena prueba, ¿eh? En el fondo es una especie de examen de nuestras comuniones. Un examen, una pequeña prueba, ¿no?, de autenticidad de nuestras comuniones. Si yo me estoy uniendo a Cristo o no. Si yo me uno a Cristo, al mismo tiempo estoy relativizando pues todas aquellas cosas que me pueden estar separando de mis hermanos, ¿no? Si no está ocurriendo eso, si no me siento cada vez más hermano, es que no comulgo bien. Es que entiendo por comunión traer a Cristo a la mía, no yo ir a la de Cristo. Hacer de Cristo pues un medio para yo sentirme bien conmigo mismo. Es que eso es incorrecto, eso es una falsa devoción. Nosotros no buscamos, ¿no?, un lugar en el que nos sintamos bien con nosotros mismos. Eso sería casi una manipulación de lo religioso, para que uno sienta una especie de consolaciones interiores. Nosotros no buscamos la consolación interior, no buscamos el falso intimismo, ¿no?, el qué bien se está aquí. No. Nosotros buscamos la voluntad de Dios. Buscamos desprendernos de nosotros mismos y fundirnos con la voluntad de Jesucristo. Ojo, que luego el Señor nos da consolaciones, bendito sea Dios, que en esos momentos sentimos momentos de tabor y parece que el Señor tenemos el deseo de quedarnos allí para siempre, bendito sea Dios. Pero fijaros bien que la palabra comunión no tenemos que entenderla como un objeto meramente devocional, ¿no?, de sentirse a gusto, trayéndole a Cristo a nosotros, a nuestra... No, se trata de que yo vaya a Él, y para eso me desprenda de muchas cosas, me desapegue de muchas cosas, busque su voluntad por encima de todo. La comunión es en Él. La comunión no es en mí, sino en Él. Es Él el que me asume así, no soy yo el que le asumo a Cristo lo mío. Bien, si esto es así, entonces entenderemos enseguida que cuando nos fundimos con Cristo en la comunión, pues luego es muy fácil, es la consecuencia lógica, sentirse una sola cosa con nuestro hermano que también se ha unido a Cristo. Y esto además también creo que lo hemos visto traducido en las experiencias que dentro de la Iglesia tenemos cuando una persona ves que tú quizás no la conocías físicamente de nada, ¿no? Pero en cuanto a que Dios te da el don de ponerte a hablar con ella, etcétera, te das cuenta de que parecía que la conocías desde siempre. Estabas como en perfecto hermanamiento con ella. Ese es un don muy grande que Dios nos da a los cristianos, porque estamos en comunión. Porque esta persona, aunque yo jamás la había conocido, aunque había vivido muy lejos de mí, ella comulgaba todos los días o todos los domingos. Y se unía a Jesucristo, al mismo Jesucristo al que me unía yo. Por eso un día que por lo que sea, pues la he conocido, que Dios la ha puesto en mi camino, que incluso me ha puesto pues la tarea de colaborar con ella, me cuesta muy poco, pero que muy poco, integrarme con ella y parece que si hubiésemos sido hermanos desde siempre, porque claro, cada vez que comulgábamos, aun sin conocernos, nos estábamos uniendo. Y así se explican muchas cosas en la Iglesia, ¿no? Se explican cómo es posible que por ejemplo, existan misioneros que estén perfectamente unidos a almas que rezan por ellas y están unidas a Cristo en otra parte del mundo. Se explica también que en la vida religiosa, pues imaginemos lo que es esto, ¿no? Que una religiosa entra en un convento, bien sea un convento de clausura, de vida activa, ¿no? Pero bueno, pues supongamos un convento de clausura. Una joven entra en un convento para unirse con Cristo y allí
se encuentra con un grupo de mujeres que van a ser sus hermanas para siempre. Dice, pues si es que no las he elegido yo, porque claro, en el matrimonio parece que uno elige el marido o la mujer, ¿no? Pero es que la vida religiosa no los eliges. Tú eliges al esposo, a Jesucristo. Y luego se presentan allí un grupo de hermanas que son hermanas tuyas en la medida en que, como también están unidos a Jesucristo y son una sola cosa con Él, como consecuencia lógica se desprende que son hermanos tuyos. Esto es impresionante, porque claro, no sé si hemos pensado alguna vez, pues el testimonio tan grande que supone, por ejemplo, en la vida religiosa, el que alguien tome como hermano suyo, vamos, para toda su vida, vamos, tome como hermano suyo a una persona que no ha conocido nunca de nada, vamos, con el que no había rozado nunca para nada, y de repente es su compañero de camino para toda su vida. Es un testimonio muy grande, para quien quiera percibirlo, un testimonio muy grande, porque es que esa unión solamente se explica porque es en Cristo, porque esa otra persona está en comunión con Cristo, luego estamos en comunión entre nosotros dos. A veces digo que es un gran testimonio porque ocurre en nuestra vida que nos peleamos entre los amigos y dice uno, bueno, y en la vida religiosa Dios ha dado el don de estar hermanados a dos que no se conocían entre ellos. Y resulta que aquí los amigos que toda la vida de Dios nos hemos conocido, nos hemos buscado unos a otros, igual no nos aguantamos. ¿Por qué? Porque la unión no es en Cristo, claro. Cuando la unión es en Cristo, en ella todo confluye. Ahora, también es cierto que cuando en la vida religiosa no se vive, no se da testimonio de la verdadera hermandad y armonía, claro, entonces también esa falta de sintonía que a veces puede ocurrir en un monasterio entre dos religiosos, dos religiosas, etcétera, esas faltas de caridad, pues también son un pecado especialmente público y son un pecado que es especialmente escandaloso. O sea, que es un gran testimonio cuando lo hacemos bien y también pues cuando hay dos religiosos en un monasterio, etcétera, que no tienen una buena relación, pues también esa falta de testimonio de hermandad, pues es escandalosa, porque está denotando que no han comulgado bien, que no comulgan bien cuando reciben a Jesucristo. O sea, que ese trapo sucio, ¿no?, que sale a veces que sale a veces la vida religiosa, ¿no? Dos curas que no se aguantan, o dos religiosas, o dos seglares que están colaborando en la catequesis de una parroquia y resulta que uno no le aguanta al otro y está casi esperando la ocasión para pegarle uno, pues dejarlo en ridículo en público al otro, hacerle un feo, etcétera. O sea, eso también es eso denota especialmente, delata que las comuniones se están haciendo mal, que estamos haciendo un hábito de la comunión, pero que no me estoy uniendo a Cristo, sino que en todo caso estoy pretendiendo que Cristo venga a lo mío, sin que yo vaya a Él. Es un buen examen, pues, ¿no? El grado de comunión que hay entre nosotros es un buen examen para medir de si hemos comulgado bien. Eso deberíamos de hacerlo más de una vez, ¿no? Examinar la calidad de nuestras comuniones, pues examinarla desde el grado de comunión que tenemos con los demás. Bien, me despido, oyentes, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.